Hola, buen día para todos, bienvenidos a este canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya de tanto mirar videos de españoles ya se me está pegando el vídeo, pero bueno, bienvenidos a un nuevo video de este canal. Mi nombre es Richard y en esta ocasión les traigo un video de cómo actualizar a nivel de hardware este computador portátil Acer A515-45. El modelo es un N18Q13, en el cual vamos a mirar el proceso de desarmado, la instalación de memoria RAM, cambio de unidad de estado sólido. Vamos después a cerrar el equipo, a hacer una prueba de todo lo que instalemos y por último les voy a dar una conclusión, una opinión personal acerca de todo lo que miremos. Entonces les recomiendo de igual manera mirar todo el video y leer la descripción del video para aclarar cualquier duda, porque si de pronto me olvido de algo, pues lo puedo colocar ahí en la descripción del video. Entonces primero lo que debemos hacer es apagarlo. Entonces, como estoy en la parte de la BIOS, no tengo iniciado el sistema operativo, porque si no le diéramos inicio, apagar y listo. Pero entonces ahora, como estoy en la BIOS, me voy a tener presionado el botón de encendido por unos segundos. Ahí nos estamos dando cuenta que son alrededor de unos 4 segundos. Entonces bueno, lo cerramos y vamos a colocarlo en posición para retirar los tornillos. Bueno, ya tenemos el equipo en posición de desarmado y por aquí tenemos los periféricos que vamos a utilizar. Este equipo tiene una unidad de estado sólido de 256 GB, por tanto por aquí tenemos una unidad de estado sólido de 1 TB NVMe que la vamos a ensayar en este equipo, pues si la vamos a dejar ahí. Y también vamos a ensayar si tiene compatibilidad con unidades de estado sólido tipo SATA, que las tenemos aquí, las dos son con factor de forma 2280 y por acá tenemos una memoria RAM DDR4-3200 de 32 GB para instalarla en su slot, en el único slot que tiene disponible. Eso ya lo vamos a mirar cuando desarmemos el equipo. No vamos a ver la instalación de una unidad de estado sólido o disco duro de 2.5 pulgadas porque estuvo súper complicado de conseguir el cable de la conexión. Si de pronto alguien por ahí sabe la referencia, por favor me lo coloca ahí en los comentarios para yo colocarlo y de pronto buscarlo, o si yo ya lo encuentro lo coloco ya el link de compra en la descripción del video para que lo puedan comprar. Y por otro lado también voy a colocar los enlaces de compra de estos artículos y de otros más para que si gustan compren desde esos links. Recuerden que si compran desde ahí me pueden ayudar mucho a yo seguir creciendo y poder seguirles mostrando este tipo de contenido. Entonces bueno, retiramos estos dispositivos de aquí y por aquí les indico las herramientas que vamos a utilizar. Por ejemplo, por aquí tengo un destornillador de 4 puntas tipo estrella. Su medida no sé, solo sé que es mediano. De igual manera, si lo tienes, quiere decir de que sí podrías estar preparado para desarmar y hacer todo este procedimiento. Si no lo tienes, eso indica que no estás preparado y lo mejor es de que busques a alguien que te haga este tipo de procedimientos. Y por acá también tenemos una herramienta plástica que es para desarmar y no hacerle daño al equipo. Recuerden que este procedimiento lo hacen bajo su propia responsabilidad, así es que mucho cuidado con lo que van a hacer. También les recomiendo colocar una toalla debajo, una franela, un trapo, algo así, para en el momento que nosotros movamos no vamos a rayar la parte de encima de la carcasa. También recuerden utilizar una pulsera antiestática para que no le vamos a hacer daño al equipo, no vamos a hacer algún corto, quemado de un componente o algo así. En mi caso yo tengo un tapete o piso antiestático, el cual yo lo estoy pisando y lógicamente que puedo utilizar normalmente aquí mis manos directamente en el equipo. También es importante tener en cuenta que es bueno tener actualizado el sistema BIOS por si de pronto alguna cuestión de compatibilidad. Entonces es bueno tener siempre la última versión. Y bueno, vamos a empezar. Entonces recuerden que por aquí, si miran este icono, es que estoy acelerando el video para que lo tengan en cuenta de pronto en los procesos repetitivos, por ejemplo el hecho de sacar los tornillos. Entonces empecemos con eso, a retirar todos los tornillos que tenemos a la vista. Listo, ya retiramos todos los tornillos. Entonces, para desarmar el equipo recuerden utilizar esta herramienta y primero vamos a empezar desde el lado de acá. Entonces introducimos un poco, miren que esto desarmó esta parte de aquí, miren aquí ya está esta parte
y lo empezamos a girar desde esta manera, ¿sí? Y introducimos por esta parte, sostenemos el equipo. Listo. Seguimos volteando. Listo, sigue girando y seguimos sacando. Entonces lo volteamos. Siempre tratamos de levantar un poco y vamos introduciendo la herramienta plástica y miren, ya salió toda la parte de adelante. ¿Sí? Toda esta parte de aquí ya salió. Y aquí la parte es más fácil porque solamente lo levantamos hasta que sale todo. Miren. Esta parte de acá no le introducimos la herramienta plástica, solamente esto de aquí y después levantamos y sale fácilmente. Bueno, entonces vamos a colocarlo nuevamente en posición para continuar con el video ya la parte interna. Bueno, retiramos ya esta tapa de aquí y bueno, ya tenemos acceso a la parte interna. Por acá tenemos la unidad de estado sólido, por acá tenemos la ranura de memoria RAM y por acá tenemos el espacio para el disco duro. Entonces vamos a trabajar en cada una de manera independiente. Lo primero que debemos hacer es desconectar la batería. Entonces bueno, levantamos aquí esta parte negra, levantamos por aquí, listo, ahí se alcanza a mirar y lo podemos desconectar la batería del lado de acá, ahí ya queda desconectada para nosotros poder realizar todos los procedimientos. Vamos a colocar esto ahí quietico para hacer lo demás. Primero vamos con la unidad de estado sólido. Entonces bueno, para cambiar ya esta unidad de estado sólido tenemos que retirar este tornillo que vemos aquí con el mismo destornillador. Vamos a ver si de pronto también permite otro factor de forma que esté más abajo. La retiramos y aquí vemos que sí soporta otro factor de forma que es el 2242. Entonces para colocar una unidad de estado sólido más pequeña tenemos que retirar esta tuerca de aquí. Entonces bueno, vamos a hacer la simulación, aunque yo voy a utilizar la otra, la 2280, que no sería necesario quitar, pero bueno, de todas maneras vamos a retirar un poquito. Yo creo que podemos quitar incluso este altavoz para más facilidad. Sí, ahí está mejor. Entonces bueno, la quitamos esta, mírenla, y la podemos colocar acá. Entonces quedaría así y ahí ya podemos colocar la unidad de estado sólido más pequeña, la de medida 2240. Bueno, vamos a colocarlo como estaba, solamente era como por mostrarles si ustedes consiguen la unidad de estado sólido más pequeña. Entonces bueno, ahí lo colocamos así y lo ajustamos un poquito, nada más. Volvemos a colocar el altavoz donde estaba, listo. Y ahora sí ya vamos con la conexión de la unidad de estado sólido, la colocamos ahí y miren que más o menos a una medida de 40 grados más o menos es la posición para introducirla, y después ya lógicamente la bajamos, la colocamos ahí en su posición y colocamos ya su tornillo. Listo. Ahora vamos acá donde se encuentra la ranura de memoria RAM. Y acá es solamente colocar la memoria, por aquí la tenemos, solamente la colocamos así de esta manera, también más o menos unos 40 grados, y después la colocamos hacia abajo hasta escuchar esos clics. Bueno, entonces les voy a indicar cómo cambiar, cómo colocar un disco duro en esta parte si tuviésemos el cable, porque les comento que yo conseguí este cable para conectar disco duro, pero este es para el Acer Nitro 5 y lo quise colocar aquí para que funcionara, pero no lo quiso reconocer el disco duro, incluso me bloqueaba el equipo. Cuando yo le daba el power se apagaba ahí mismo y me borraba la configuración de la BIOS. La hora se colocaba en 0, la configuración también. Entonces para que sepan que debemos colocar el cable que es. Si de pronto yo ya logro saber dónde está ese cable, lo voy a colocar ahí en la descripción del video para que lo compren, o si ustedes saben, nos lo pueden colocar ahí en los comentarios para saber y apoyarnos en esta parte. De igual manera vamos a ensayar con este, o sea, voy a simular que lo voy a conectar. Entonces este cable para este equipo normalmente viene con un chasis que lo colocamos alrededor al disco duro y pues va en esta parte así, y esto va de esta parte también aquí, se conecta así. Y debemos quitar esta parte de aquí. Entonces bueno, les voy a mostrar
tenemos que levantar el adaptador de red Wi-Fi, retiramos el tornillo, lo vamos a hacer un poquito para acá nomás, como para hasta mientras colocamos todo. Y aquí está el puerto del disco duro, entonces tenemos que levantar aquí esta parte acá también, y retiramos este flex. Y aquí es donde nosotros podríamos colocar ya con el chasis que les digo, va con unos tornillos aquí en esta parte y acá arriba también. Y esto iría conectado de esta forma aquí. Aseguramos. Y listo, ahí sería la conexión del disco duro o unidad de estado sólido con medida de 2.5 pulgadas. Recuerden que la medida se la toma de esta manera. Así sería. Y después colocamos el cable flex. Entonces, para saber cuál lado también va en cualquiera de los dos, tenemos que ubicar esta parte de aquí que dice MB, que ahí está enfocando mejor. Eso quiere decir main board. Entonces esta parte va para la board. Entonces lo colocamos aquí, lo bajamos, también conectamos esta parte de acá y listo, ahí estaría conectado nuestro disco duro. Pero como les comento, este no es compatible con este equipo, pero así se debería hacer. Por tanto, bueno, yo lo voy a retirar, solamente desconecto. Y lógicamente que después tenemos que colocar aquí el adaptador de red Wi-Fi con su respectivo tornillo. Pero como les comento, lo voy a retirar porque no es compatible este cable. Lo retiramos y lo saco por acá debajo. Y nuevamente pues conecto el adaptador de red Wi-Fi bajo esta palanquita que quede bien. Y lo colocamos. Colocamos su respectivo tornillo. Y listo. Y ahora ya nuevamente podemos volver a conectar la batería. Levantamos aquí un poquito, ubicamos la conexión, ahí está, listo, empujamos de aquí, empujamos de acá, listo, ya está conectado uniformemente. Volvemos a colocar esta parte aquí y listo. Bueno, listo, ya hicimos los cambios de memoria RAM, unidad de estado sólido y el disco duro. Como les comentaba, toca de conseguir el cable. Ya volvimos a conectar la batería, bueno, todo está en orden. Ahora sí vamos a cerrar el equipo colocando ya su tapa. Colocamos ahí, tenemos que empezar a presionar para que se escuchen los clics. Presionamos fuerte y colocamos todos sus tornillos. Listo, ya colocamos todos los tornillos. Entonces bueno, vamos a colocar el computador en posición ya de hacer las pruebas. Bueno, listo, ya estamos aquí en posición de encendido. Vamos a darle aquí al botón Power y vamos a presionar F2 varias veces. En reconocer estos dispositivos, más que todo la memoria RAM, o en desconectar la batería, se nos demora a veces un poquito aquí. Fue rápido en este momento. Bueno, ahí les coloco el tiempo que se demoró, que no es mucho. La idea es entrar a la BIOS, configurar por defecto. Bueno, yo le voy a dar por acá. Le doy aquí en configuración por default, que sí. Y listo. Solamente le doy aquí F10 para guardar la configuración y que salga. En esa unidad de estado sólido ya tengo un sistema operativo Windows 10 instalado para nosotros poder hacer el reconocimiento, hacer la prueba. Ahí ya está iniciando, esperemos un momento. Recuerden que cuando se hace la instalación de una unidad de estado sólido nueva, si quieren pueden clonar, si lo saben hacer. Y si no, por mi parte yo recomiendo una instalación nueva para que todos nuestros dispositivos funcionen correctamente. Entonces bueno, ahora vamos a mirar acá dentro en Windows toda la prueba de lo que instalamos para ver cómo nos lo reconoce, cómo es compatible y en qué características nos reconoce todo eso. Bueno, ya estamos aquí en el sistema operativo Windows, ya estamos adentro para que podamos ver mejor todo lo que instalamos. Bueno, entonces vamos a darle aquí en este equipo y por aquí tenemos entre las dos la unidad de estado sólido de 1 TB que está particionada en dos, 100 GB para el sistema operativo y el resto está para los datos.
Si gustan vamos a poder verlo también desde acá de la administración de discos. También, bueno, vamos a expandir aquí y vemos que este es el de 1 TB y está distribuido de esta manera. Estas son particiones del sistema que las crea. Bueno, entonces ahora vamos aquí a mirar la memoria RAM. Esta es de la manera básica. Ahorita miramos de la manera más avanzada. Por aquí tenemos 36 GB que tenía 4 integradas, le colocamos la de 32 y ahí nos queda 36. Y aquí dice 35,4 utilizable porque tiene sus gráficas y las gráficas utilizan algo de la memoria RAM, aunque en este caso lo está haciendo poco. Pero bueno, listo. Esa es la parte del almacenamiento. Si nosotros hubiéramos instalado una unidad de estado sólido o disco duro de 2.5 pulgadas, lógicamente que lo íbamos a encontrar ahí. Entonces, bueno, vamos a abrir el programa de AIDA64, que es el programa de diagnóstico, el cual nos va a informar cómo nos reconoce todo lo que hicimos. Entonces, bueno, como siempre, vamos primero que todo a revisar el almacenamiento. Le damos aquí, después le damos en ATA y aquí tenemos la unidad de estado sólido. Por aquí está, ese es su modelo. Bueno, entre otras cosas vamos a mirar que por acá yo creo que tenemos más información más precisa. Aquí está la referencia que es la P2 y por aquí dice factor de forma 2280 en el puerto M.2 que es de 1 TB o 1000 GB. Por aquí están sus velocidades y nada más. Por acá arriba creo que decía que es un SSD, por aquí no dice, bueno, aquí está que es NVMe. Y bueno, con eso yo creo que ya nos damos cuenta que sí es un SSD. Y bueno, ahora vamos a ver lo de la memoria RAM. Le damos por aquí en placa base, le damos por aquí en SPD y miramos que solamente en esta parte solamente me reconoce una memoria RAM que es la que yo instalé, que es una Samsung. Aquí está que es de 32 GB, que es una DDR4-3200. Y pues no la está reconociendo normalmente. Entonces me dirán dónde están las otras 4. Bueno, primero que todo vamos acá por chipset. Miramos que aquí el Dual Channel sí está activo porque tenemos dos memorias RAM. Está la de 4 GB y la de 32. Entonces, bueno, para ubicar la otra nos vamos, bueno, todo esto recojamos y nos vamos a la parte donde dice DMI. Y por aquí está dispositivos de memoria. Este es el canal integrado. El que tiene 4 GB es de 3200. Entonces este equipo sí reconoce este tipo de memoria RAM. Y por acá está la de 32 GB que es del mismo tipo 3200. Y por acá también les voy a indicar en esta parte por aquí cuánto es el máximo de memoria. Dice que son 64 GB, pero entonces, bueno, aquí dice dos dispositivos de memoria. Entonces, dice 64, pero eso no indica que podemos colocar en un slot 64, porque la integrada ya es de 4, nos pasaríamos y posiblemente podríamos tener problemas de que no nos reconozca. Entonces, la idea fuera colocar 32 y 32, pero como una ya está ocupada en la integrada que es de 4, entonces ahí nos queda el otro slot para colocar 32 GB, así como lo estoy haciendo en este momento. Entonces les voy a dar una explicación pequeña, se puede decir, de todo lo que instalamos. En cuestión de la unidad de estado sólido, pues ahí ya es cuestión de cada uno cuánto quiera colocar. En la memoria RAM, pues depende del procesador. En este caso es un Ryzen 5 de la serie 5000. Entonces, si quieren, podrían colocar máximo hasta unas 16 GB de RAM. O sea, si yo le coloqué 32, no quiere decir de que ustedes deban ponerle eso. Si quieren le pueden colocar 16 u 8, por ejemplo 8 para que quede con 12, 16 para que quede con 20, bueno, así sería en cuestión de la memoria RAM. Entonces ahí ya depende de cada uno cuánto podrían colocarle. Y listo esta parte. Ahora sí voy a hacer la prueba con la instalación de la unidad de estado sólido tipo SATA y ya les comento a ver si también no la reconoce. Solamente lo voy a comentar y no voy a pasar todo este cuadro, pues porque de pronto nos demoramos más. Solamente lo voy a mencionar, si es que ya vamos para allá. Bueno, entonces les comento que ya instalé esta unidad de estado sólido con factor de forma 2280 tipo SATA y les comento que sí la reconoció perfectamente. Entonces, si gustan, también pueden instalarle en este equipo una unidad de estado sólido tipo SATA. Ya esta, por ejemplo, es de 1 TB, pero ustedes pueden elegir otra más pequeña si quieren. Ya depende de cada uno, de la necesidad. Entonces pueden colocar de 512, 500, hay de 480, de 240, 256, 120 y 128. Bueno, ahí la que consigan. De igual manera, y en la descripción del video les dejo varios tipos de unidades de estado sólido para que lo tengan en cuenta. Bueno, ahora vamos con las conclusiones de este equipo sobre todo lo que hicimos. Entonces, en las unidades de estado sólido en el puerto M.2 es muy versátil, se le puede instalar varias unidades de estado sólido
Como se pudieron dar cuenta, yo utilicé una de 1 TB, entonces podemos utilizar desde ahí hacia abajo. Más altas no sé si funcionen, y lo bueno es que podemos colocar SATA o NVMe. Ya recuerden que las SATA son más económicas que las NVMe, de igual manera no son tan rápidas como esas, entonces hay que tener en cuenta esa parte. La idea es colocar una NVMe. En cuestión de la memoria RAM, pues le coloqué 32 GB, de ahí hacia abajo podemos instalarle de 16 GB, de 4, incluso de 8. La idea es instalarle a este equipo una DDR4-3200. No es bueno colocarle de unas frecuencias más bajas para que haga el dual channel con normalidad con la que ya tiene integrada. Entonces así podemos aprovechar bien la parte de la frecuencia de la memoria RAM. En cuestión de la unidad de estado sólido o disco duro de 2.5 pulgadas, bien que lo soporta, bien que tiene el puerto, pero lastimosamente en este equipo no tenemos disponible ese cable, tenemos que conseguirlo por separado. Y lo peor, que en este momento que yo estoy haciendo el video intenté buscar ese cable para conectar el disco duro y no lo encontré por ningún lado, cosa que con el tiempo me imagino que ha de aparecer. Ya de pronto nos vamos a enterar y lo vamos a colocar en la descripción del video, pero es un punto desfavorable de que no esté ese cable para la conexión de ese disco duro. Entonces bueno, hasta aquí hemos llegado con este video, espero que les haya gustado. Si es así, pueden dar el pulgar arriba. Ya saben que si les gusta este tipo de contenidos, entonces se pueden suscribir al canal porque voy a seguir subiendo esta clase de videos. Y por último, me pueden dejar su comentario de que si ustedes tienen este equipo, con qué configuración lo tienen, cómo le instalaron otra unidad de estado sólido, otra memoria RAM, cómo lo colocaron, para saber a ver cómo nos vamos ubicando en esa parte. Y listo, hasta aquí hemos llegado con este video. Ya nos vemos en otro video más adelante. Que estén bien y chao.